¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Estamos transmitiendo desde Guadalajara y desde México, bueno, desde Ciudad de México. Esta sesión agradecemos al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares por hacer esta charla posible. Y también ya estamos conectados con el doctor Miguel Padilla Rosas. Bienvenido, doctor. Vamos a leer rapidísimamente el currículum para abordar ya el tema. Ya estamos leyendo los que están mandando saludos desde distintas partes de México y Latinoamérica. Cirujano dentista con especialidad en cirugía oral por la Universidad de Guadalajara y en diagnóstico integral y patología oral por Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Maestría y doctorado en genética humana por la Universidad de Guadalajara. El tema de esta tarde, osteonecrosis por ingesta de antirresortivos. Y bueno, pues sin más preámbulo, doctor, le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias y adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, pues es un placer para mí dar este tema, ya que estamos ante una situación muy compleja respecto a las manifestaciones bucales que los pacientes que están bajo la ingesta de un grupo de medicamentos clasificados como antirresortivos pueden presentar en la cavidad oral. Para esto, bueno, pues vamos a iniciar hablando del tejido al que nos vamos a estar referenciando durante toda esta plática, y es sobre el hueso. Recuerden que el hueso, pues, es un órgano firme que está en la parte central de nuestro cuerpo, de todos los individuos o los organismos que tenemos en el esqueleto. Está compuesto principalmente por un grupo de tejidos, tanto una mezcla de tejidos duros como tejidos blandos. El tejido blando, pues principalmente es colágeno, del colágeno del tipo 1, que este va a servir como un andamiaje para las células que posteriormente van a formar una matriz dura que va a calcificar a este tejido. Es importante recordar, bueno, algunos de las células que van a participar en este proceso van a ser primero las células llamadas osteoblastos, son las células que forman el hueso, y unas células que van a ser las encargadas de reabsorberlo, llamado osteoclasto. Es importante hacer mención que el metabolismo de estos dos elementos, del fósforo y calcio, el cual ingresan a nuestro cuerpo a través de la alimentación, van a verse influenciados por la actividad de esta célula formadora de hueso. Esta célula formadora de hueso, a su vez, pues va a estar influenciada por un grupo principalmente de hormonas, que la presencia de ellas va a hacer que esta célula funcione y forme hueso. Entre ellos, pues tenemos a los estrógenos, la somatotropina y los andrógenos. Los estrógenos, pues sabemos que en mayor concentración las va a presentar las mujeres en su vida fértil. Dejan de producirse cuando la mujer entra en la menopausia. Por eso, yo que todos hemos escuchado cómo las mujeres en cierto periodo de su vida, principalmente después de la menopausia, pues empiezan de manera lenta y paulatina a descalcificarse sus huesos y desarrollar osteopenia o inclusive hasta la osteoporosis. La somatotropina, que es la hormona del crecimiento, también mientras esté presente esta hormona, esta célula va a estar produciendo hueso. Los andrógenos, que los producimos principalmente los varones, pues también van a estar presentes. La calcitonina también es otro elemento que la presencia de él va a estar estimulando al osteoblasto, pero me gustaría resaltar un poquito la situación del estrés. No el estrés de estar encerrados en casa, no el estrés de tener problemas, no sé, laborales, no. Estaríamos hablando del estrés de la actividad física. Gracias a esto, por ejemplo, gracias al estrés, se pueden mover los dientes durante la ortodoncia, por ejemplo. Es ese movimiento lento, paulatino, bien regulado, que hace que, por un lado, el osteoblasto deposite hueso nuevo cuando el diente se mueva, y el osteoclasto pues reabsorba el hueso en donde sienta la presión. En el caso del osteoclasto, esta célula, cuando funciona o cuando está activa, va a volver a disociar estos dos elementos, fósforo y calcio, los vuelve a separar y los regresa al torrente sanguíneo, en el cual algunos de ellos se van a reutilizar
pero el exceso de ellos será excretado a través de la orina. También esta célula, osteoclasto, 2 hormonas van a verse influenciadas en su función. Tenemos en primer lugar la hormona paratiroidea. La presencia de esta hormona va a regular la función del osteoclasto. Y un medicamento que habitualmente algunos pacientes lo ingieren de manera externa, que es el cortisol o la cortisona, también va a tener un efecto directo con el osteoclasto. De ahí que muchos pacientes que por su enfermedad de base le estén dando cortisona, por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que van a ser trasplantados o fueron trasplantados de órganos, habitualmente pues van a verse bajo la influencia de este medicamento. De las células que componen el hueso, aquí podemos ver en este esquema las células que están componiéndolo a este tejido. Tenemos, bueno, al osteocito, que el osteocito no es otra cosa más que un osteoblasto, pero este osteoblasto, mientras esté pegado a una superficie del hueso, o sea, que no esté totalmente rodeado de una estructura dura, va a ser el que va a formar el hueso, pero como lo va posicionando alrededor de él, llega el momento en que si queda totalmente rodeado por hueso, se convierte en un osteocito. En otras palabras, este osteocito, si en algún momento pierde alguna pared de hueso, se va a convertir de nuevo en un osteoblasto. Entonces, esta célula estaríamos considerando que es la misma. Tenemos también en la superficie del hueso un grupo de células llamadas células osteogénicas, o sea, son células que se tienen de reserva ahí en el hueso. No se les puede llamar células madre, pero sí son de ese estirpe que tienen la capacidad de histodiferenciación. Y por último, el osteoclasto, que el osteoclasto pues es la célula que reabsorbe el hueso. Importante mencionar que esta célula en realidad no proviene del hueso. Esta célula está considerada que forma parte o su origen es el tejido hematopoyético, o sea, el tejido que forma la sangre. Ahí, bueno, van a histodiferenciarse estas células compartiendo el linaje mononuclear fagocítico. Ahora, ¿qué es lo que las hace diferenciarse? Bueno, pues unas proteínas que a continuación vamos a hablar. Importante recordar que esta célula llamada osteoclasto dijimos que reabsorbe el hueso. Son células que cuando las vemos al microscopio son células gigantes que tienen múltiples núcleos. Se han llegado a contabilizar hasta cerca de 40 núcleos dentro de un osteoclasto. Un núcleo significa una célula, entonces si hay 40 núcleos es que fueron 40 macrófagos los cuales se fusionaron para formar esta célula gigante. Cuando el osteoclasto se activa y lo estimulan para empezar a reabsorber el hueso, esta célula que está adherida a la parte superficial del hueso se sella en su parte periférica por un grupo de proteínas llamadas integrinas. Estas van a crear como un sello, hagan de cuenta semejante, o yo así lo imagino como las ventosas de plástico que luego hasta les ponemos saliva para adherirlas a un espejo. El sellado de esta ventosa ocurre alrededor porque se logra un sello muy específico, de ahí viene pues el vacío y la adherencia de esta ventosa. Pues hagan de cuenta que el osteoclasto hace algo semejante, se sella en la parte periférica, en la parte de la membrana celular que queda pegado a la superficie del hueso, se forman múltiples pliegues, múltiples arrugas, prolongaciones, que se empiezan a exponer ciertas proteínas que en particular van a bombear gran cantidad de protones y cloro a la parte de la superficie que queda por debajo de esta membrana, acidificando la superficie del hueso. Al acidificarlo se va a disociar el calcio y el fósforo, volviéndose a reutilizar, ya lo habíamos platicado, y así es como ocurre el fenómeno de reabsorción del hueso. Algo muy semejante, o yo lo pongo como ejemplo, como el fenómeno de la caries. Ya sabemos que la caries no es otra cosa más que la destrucción del tejido duro del diente por un pH ácido. Ese pH ácido, bueno, lo van a estar fabricando las mismas bacterias de la cavidad oral. En este caso no es una bacteria, es una célula que tiene esa capacidad. Ahora,
¿Cómo es que esta célula, este macrófago que se forma en la médula ósea, se va a convertir en un osteoclasto? Bueno, va a darse gracias a la presencia de ciertas proteínas, que es importante mencionar que estas proteínas las va a fabricar el osteoblasto. Por lo tanto, el osteoblasto va a ser como el maestro de ceremonias, aquella célula que va a orquestar, va a dirigir tanto la posición del hueso como la reabsorción del hueso. Y lo da gracias a estas dos proteínas, que es RANKL y OPG. En una situación de resumen, que ahorita vamos a ver un video que nos va a explicar más esta situación, sabemos que, bueno, el osteoblasto, si hay presencia de RANKL, se va a histodiferenciar el osteoclasto y va a empezar a reabsorber. Pero si esta misma célula llamada osteoblasto va a fabricar y excretar la proteína llamada OPG, va a apagar o disminuir la función del osteoclasto. Entonces, esta célula va a estar influenciada por estas dos proteínas. La ausencia o la presencia de alguna de ellas es la que va a hacer que se active o funcione esta célula. En este video trato de explicar esa situación. Perdón, déjenme nada más activarlo, permítanme. Ok, muy bien. Va el video, yo se los voy a estar explicando. Muy bien, aquí estaríamos viendo la superficie de una célula. Recuerden, pues son dibujos animados, en el cual, bueno, tiene un acercamiento de esta animación hacia el hueso. Estaríamos viendo la superficie de las trabéculas, en el cual el osteoclasto, que aquí lo vemos de color rojo, va a estar reabsorbiendo el hueso. Y por otro lado, el osteoblasto, que lo vemos aquí en azul, va a fabricar esta proteína. Aquí la vemos en amarillo, se llama OPG. Esta proteína, pero se llama RANK. Esta proteína, si se une a los receptores que tiene la superficie del osteoclasto, si se une y es reconocida, este osteoclasto empieza a funcionar y empieza entonces a reabsorber el hueso. Lógicamente, esto va a ocurrir en diferentes cientos de receptores que tiene la superficie del osteoclasto. El osteoclasto, ya habíamos mencionado cómo se va a formar directamente en la médula ósea, va a salir de la médula ósea y bajo la influencia de este proteína RANKL se va a activar. Aquí vemos cómo conforme reabsorbe el hueso deja esta estructura que parece como una malla, que posteriormente la vamos a platicar. Pero si el osteoblasto secreta esta otra proteína llamada OPG, OPG va a restar, va a bloquear a la unión que tiene RANKL con su receptor. Entonces, así es como regula el mismo osteoblasto la función de reabsorción o aposición. Si hay presencia de RANKL, el osteoblasto va a funcionar. Si hay presencia de OPG, el osteoclasto deja de funcionar, se frena su función y de ahí es que se vuelve a reposicionar el hueso. Esas estructuras que les mencionaba, que parecen como una red o una malla, es el colágeno tipo 1. Recuerden que el hueso, habíamos mencionado al principio, que tiene una estructura dura, que es formada del fósforo y del calcio, y un tejido orgánico, que en este caso sería la colágena. Ahora, hay un grupo de medicamentos que se han dado históricamente para tratar a los pacientes con osteoporosis u osteopenia. Estos tratamientos han sido muy buenos, han sido medicamentos que gracias a eso ha disminuido en los pacientes que padecen estas enfermedades, pues las fracturas de huesos importantes como el hueso de la cadera, el hueso de las vértebras, que en caso de que ocurriese una fractura a ese nivel, pues corremos el riesgo de que este paciente tenga un problema a largo plazo. Para esto, bueno, todo este grupo de medicamentos que se encargan de evitar la reabsorción del hueso han sido llamados a todos ellos antirresortivos. Dentro de ellos, pues tenemos a los estrógenos,
a los bifosfonatos, a los moduladores de los receptores de estrógenos, y bueno, más jóvenes o más recientes, pues tenemos los anticuerpos monoclonales y el péptido relacionado a la hormona paratiroidea, que son relativamente más novedosos. Estos antirresortivos son fármacos que se han utilizado durante mucho tiempo. Algunos de ellos tienen indicaciones, lógicamente algunos otros tienen contraindicaciones. Por ejemplo, los estrógenos o las hormonas estrogénicas no pueden ser utilizadas en todos los pacientes. ¿Por qué? Por la alta posibilidad de desarrollo de cáncer de mama. Por eso es que una mujer que empezó la menopausia, pues estudian de manera específica qué posibilidad habría de tomar los estrógenos. En la mayoría de los casos, habitualmente ya no se están recomendando. Existen diferentes grupos de fármacos que van a tener la misma función y es reducir principalmente la actividad del osteoclasto. Si deja de funcionar el osteoclasto, que ese sí funciona, lenta y progresivamente va a ir posicionando nuevo hueso para dejar de tener osteoporosis, regresar a la osteopenia y regresar en lo más posible a una dureza del hueso de manera regular. Aquí podemos ver en esta lista todos los antirresortivos que se han utilizado en la historia para esta enfermedad y solamente quedaron en negro a los 3 que vamos a hablar en esta ocasión. Los que están aquí en gris, estos sí existen, sí se utilizan, pero no los vamos a revisar el día de hoy porque no tienen ningún riesgo de que los pacientes que están bajo la influencia de estos medicamentos marcados en gris desarrollen osteoquimionecrosis. A diferencia de estos 3 que están marcados en negro, que algunos de ellos sí pudieran estar asociados. Empezaríamos hablando de los bifosfonatos. Los bifosfonatos es un grupo de fármacos que inhiben selectivamente la actividad del osteoclasto. Son potentes antirresortivos y el medicamento más utilizado y el que tiene más tiempo en la historia de este grupo de medicamentos son los alendronatos. Es un aminobifosfonato que tiene un efecto positivo sobre la densidad mineral ósea, disminuyendo de manera lenta y progresiva el riesgo de fracturas. Este medicamento, bueno, actualmente vamos ya en la 3ª generación de estos medicamentos. El primero, que fue el etidronato, históricamente este medicamento cuando se utilizó empezaron a ver que tenía baja potencia y tendía a producir en los pacientes que lo tomaban la osteomalacia. La osteomalacia es lo contrario a la osteoporosis, es un hueso demasiado duro. Posteriormente aparece la 2ª generación, donde aquí aparece el alendronato, siendo el alendronato como el medicamento más identificado de este grupo de la 2ª generación. Posteriormente sale la 3ª generación y la viene encabezando, o en algún momento es el más conocido, el ácido zoledrónico. Pero aquí vemos anotados algunas otras sales que tienen la misma función. ¿Qué es lo que le confiere esta diferencia y esta categorización en generaciones? Bueno, algunos cambios en la estructura química de los bifosfonatos, en los cuales se modifica esta estructura y le da, por un lado, mayor potencia, con menos dosis, pero también ha habido algunos que al modificar esto aumentan más algunos otros efectos secundarios que son a los que nos vamos a estar referenciando hoy. Los bifosfonatos van a tener una capacidad muy interesante, que este medicamento se va a adherir a la superficie del hueso, va a quedar aquí en la superficie durante muchos años. Estaríamos hablando de aproximadamente 10 años. De ahí que vienen algunos problemas cuando vamos a atender a un paciente principalmente de tratamientos quirúrgicos que ha estado expuesto por mucho tiempo a la ingesta de estos medicamentos. Teóricamente se cree que el osteoclasto, una vez que entra en contacto con los bifosfonatos, ingresan a la célula y en teoría, conforme se depositan dentro de la célula, le ocasionan la muerte prematura al osteoclasto.
Se cree entonces que va a activar el fenómeno de apoptosis de estas células y conforme va siendo más alta la concentración de ellas, pues en teoría el resultado en el organismo va a ser una disminución en el número de osteoclastos. Una vez que el bifosfonato ingresa a nuestro cuerpo, ya sea por vía oral o por vía parenteral, porque uno de ellos, principalmente el ácido zoledrónico, se administra de manera endovenosa a los pacientes, queda de manera inactiva durante muchos años sobre la superficie o dentro de la estructura ósea, teniendo, ya habíamos mencionado, una vida media terminal de aproximadamente 10 años. Pero otra de las acciones que se le ha visto de manera secundaria a los bifosfonatos es principalmente en el control de algunas proteínas o algunos fenómenos que ocurren en la célula. Entre ellos, se ha visto un efecto antitumoral, se ha visto que va a afectar directamente la mitosis, va a disminuir la angiogénesis en algunos tejidos y va a disminuir la actividad tumoral en algunos cánceres. De ahí que con estas funciones secundarias o adversas que tiene el medicamento, actualmente se ha utilizado también como un adyuvante, un medicamento más para atacar el cáncer. Pero el cáncer, principalmente el cáncer que se tiene una alta probabilidad de dar metástasis a los huesos. En el mercado, aquí en México, tenemos varios ejemplos de bifosfonatos, con los que vengan con este símbolo de una R con un círculo. Esos son los nombres comerciales que se tienen aquí en México. Probablemente en otros países el nombre comercial no sea el mismo. Lo importante es acordarnos de los nombres genéricos. Los nombres genéricos, eso sí, no cambian. En el país donde estemos, hay que principalmente tener presentes estos nombres. El alendronato sódico y el risedronato están disponibles en medicamentos de dosis diarias o semanales. El imandronato se puede tomar una vez por mes o inyectarse inclusive cada 3 meses. Y el ácido zoledrónico se puede inclusive inyectar hasta una vez al año. Esto nos viene a complicar mucho el que algunos pacientes no tengan presente la administración de estos medicamentos, ya que se administran de manera eventual y muchos de los médicos que los administran pocas veces le dan el nombre al paciente. Generalmente le dan información que dice, mire, le vamos a poner una vacuna para el hueso. Vamos a ponerle una vacuna de calcio que va a venir a endurecer de nuevo sus huesos. Entonces los pacientes muchas veces no logran tener presente a estos medicamentos. Y por más que podamos preguntarle en la historia clínica, tenemos que ser muy insidiosos en que el paciente trate de recordar si ha estado bajo la administración de estos medicamentos. ¿En quiénes se indican los bifosfonatos? Bueno, se utiliza en el tratamiento de la osteopenia y la osteoporosis, y ya habíamos mencionado que actualmente ya también se está utilizando como un osteoquimio protector contra cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Estos 3 cánceres en particular tienen una predilección por dar metástasis a los huesos. Entonces, muchos oncólogos ya lo están administrando de manera regular en los pacientes que padecen estos 3 tipos de cáncer. También ya se ha utilizado en pacientes con enfermedades genéticas asociadas al metabolismo del hueso, como la enfermedad de Payet o la osteogénesis imperfecta. Pero desde hace mucho tiempo ya se conocen, los efectos secundarios que tienen los bifosfonatos. En la vía oral, tenemos principalmente problemas gastrointestinales, pero en la vía parenteral, igualmente en la vía oral, pero es menor en la vía oral, es muy frecuente en la vía parenteral el desarrollo de osteonecrosis mandibular. Entonces hay que estar muy atentos
que todo paciente que está bajo la influencia de los bifosfonatos podría ser un individuo que esté en riesgo de desarrollar este problema. Pasaríamos ahora a revisar otro grupo de medicamentos que también se han utilizado para el tratamiento de la osteoporosis, que son los anticuerpos monoclonales. Este es un grupo de medicamentos que en realidad son proteínas que son capaces de identificar a una proteína específica que la reconoce como un antígeno, y estos anticuerpos monoclonales que se fabrican en el laboratorio van a reconocer a esta proteína como un antígeno y lo va a tratar de destruir, bloquear o inactivar por medio de estos anticuerpos. Estos anticuerpos, como van dirigidos contra un grupo específico de proteína, contra una clona muy especial, por eso se les ha puesto el apellido monoclonal. O sea, son anticuerpos monoclonales, anticuerpos o proteínas que reconocen esta clona como un antígeno y la va a atrapar o inactivar. Se emplea en diferentes tipos de enfermedades. Actualmente, este grupo de medicamentos se utilizan para un montón de cosas. Cabe mencionar que no nada más los anticuerpos monoclonales son para enfermedades en los huesos. Actualmente ya hay muchas opciones de anticuerpos monoclonales que se utilizan para múltiples enfermedades. Son algunos medicamentos que luego los médicos le dan el nombre de medicamentos biológicos. Muchos de ellos se han utilizado para tratar enfermedades autoinmunes, evitar el rechazo de trasplantes. Algunos ya inclusive están ya fabricados para el tratamiento de algunas neoplasias, principalmente malignas. Al que vamos a estar platicando el día de hoy es el denosumab. El denosumab, que es el anticuerpo monoclonal que va dirigido contra RANKL. Aquí en México lo conocemos con el nombre comercial de Prolia. Este anticuerpo monoclonal se une selectivamente a RANKL y si se une a RANKL, hace la función de OPG. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el video, como OPG, si lo secreta el osteoblasto, va a atrapar, va a unir a RANKL y lo va a inactivar. Así pues, el osteoclasto deja de funcionar. Ya no recibe la señal de activarse y empezar a reabsorber el hueso. También lo podemos encontrar en otros lugares con el nombre de Exgeva. También es el denosumab. En el 2010 se aprobó la utilización de este medicamento por la FDA en Estados Unidos para tratar a mujeres con osteoporosis y riesgo de tener fracturas. En el 2011 se autorizó la aplicación de este medicamento en la Unión Europea. Por lo tanto, pues ustedes pueden ver que no son medicamentos nuevos, son medicamentos que mínimo tienen unos 11 o 12 años de haberse ya utilizado. En México tienen un poquito menos, pero igual tenemos aproximadamente unos 10 años ya utilizándose. En este otro video les voy a compartir una explicación de cómo la casa comercial que hace este medicamento llamado Prolia lo promociona, pues, y utilizo su mismo video para tratarles de explicar. Igual en esta animación, bueno, se acercan a la superficie de un hueso, el cual este hueso, si es una mujer que está bajo la influencia ya o la enfermedad de la menopausia, se empieza a descalcificar. Aquí vemos el osteoclasto, igual esta célula que ya habíamos mencionado cómo reabsorbe el hueso, y aquí en azul vemos a los osteoblastos que empiezan a depositar hueso en los lugares donde el osteoclasto previamente reabsorbió el hueso. Esta célula llamada osteoclasto sabemos que va a secretar las proteínas que previamente habíamos mencionado, RANKL u OPG, que van a actuar directamente en la superficie del osteoclasto. ¿Ok? Aquí estaríamos hablando de una situación normal, fisiológica, natural, de cómo es entonces que se activa el osteoclasto.
Ahora, si proteína en algún momento es atrapada por el anticuerpo monoclonal, lo va a inactivar. Aquí vemos en esta animación cómo en teoría ocurre en un paciente con osteoporosis. Vemos cómo se adelgazan las corticales, cómo se adelgaza la médula ósea, y eso va a ocasionar el debilitamiento. Aquí nos están poniendo en comparación cómo los bifosfonatos que quedan en la superficie del hueso, cuando el osteoclasto se ve en contacto con los bifosfonatos, generalmente se muere, se inactiva, se va a la apoptosis prematura. Aquí les muestro cómo se esquematiza el anticuerpo monoclonal. Este anticuerpo monoclonal va a tener una fuerte afinidad al rank L. Si se une a rank L, vean que ya no se va a adherir al osteoclasto, y si no se adhiere al osteoclasto, pues no va a tener la función. ¿Ok? De ahí que va paulatinamente, conforme el paciente se vea expuesto a este medicamento, va a ir reparándose o va a ir volviendo a tener la dureza normal de su hueso. Clínicamente, este medicamento en particular, los anticuerpos monoclonales como el denosumab, ingresó como una molécula para usarse en estudios clínicos de mujeres postclimatéricas con una densidad ósea disminuida, y mostró buenos resultados respecto a la recalcificación y por ende la cura de la osteoporosis. Un aspecto atractivo del denosumab, a diferencia de los bifosfonatos, es que este va a responder o va a ser dosis dependiente. ¿Qué significa esto? Que si al paciente se lo inyectan, va a tener función. A diferencia de los bifosfonatos, no se deposita. No va a tener una vida larga. El riesgo de desarrollar osteonecrosis ha estado ya reportado en menor porcentaje. Algunos hablan de cerca del 2% de los pacientes que están bajo dosis elevadas del denosumab pudieran en algún momento desarrollar osteoquimionecrosis. Principalmente en dosis altas se le da a pacientes oncológicos. Aunque no se tiene del todo claro cómo es el desarrollo de la osteonecrosis en estos pacientes, solo se ha visto asociación en pacientes que están siendo tratadas por cáncer y osteoporosis, les repito, con dosis altas del denosumab. Pero la incidencia es menor a comparación con los bifosfonatos. Pero tenemos también la presencia de otro medicamento, que esta es la hormona paratiroidea, que es importante mencionarles que el nombre genérico es la teriparatida. Este es un medicamento, el más nuevo de todos, que se ha utilizado para el tratamiento de la osteoporosis. Este es un análogo de la hormona paratiroidea humana, que recuerden que esta hormona paratiroidea se fabrica por la glándula paratiroidea, o glándulas paratiroideas, porque son múltiples, más de una, que se encuentran alrededor y sobre la glándula tiroides. La presencia de esta hormona va a hacer que se active ahora el osteoblasto. Esta hormona estimula al osteoblasto, no estimula al osteoclasto ni lo inactiva. Por eso tienen una vía totalmente diferente de acción. La teriparatida actúa formando hueso nuevo porque estimula al osteoblasto, aumentando tanto la reabsorción del calcio por el intestino y disminuyendo la eliminación del calcio por el riñón. Sumando todos estos factores, aumenta lentamente la masa mineral ósea, disminuye la posibilidad de los pacientes de desarrollar fracturas vertebrales principalmente. Su empleo está indicado en pacientes con osteoporosis que presenten un riesgo alto de presentar fracturas. También se ha utilizado en osteoporosis secundaria a la administración de corticosteroides,
Pero importante, y aquí lo pongo en negritas y en mayúsculas, no constituye el tratamiento de primera elección para la osteoporosis. Para la osteoporosis generalmente inicia con bifosfonatos. En caso de que no sean bifosfonatos, con anticuerpos monoclonales. Y lo dejan como última opción a la teriparatida en aquellos pacientes que no hayan respondido a los anteriores tratamientos. Pero también tiene efectos secundarios. Entre ellos tenemos el mareo, dolor de cabeza, hipotensión ortostática, calambres, etc. Pero algo muy importante es la hipercalcemia, o sea, el aumento en la concentración de calcio que está circulando en sangre. Ahora, viene algo interesante como en el caso pues de este medicamento que se ha visto y fue pues una publicación que apareció en el 2014 de un paciente que había desarrollado osteoquimionecrosis por la administración de los bifosfonatos y bueno, este autor comenta en su artículo que 2 meses dejaron de estarle dando bifosfonatos y con 2 meses de tratamiento con teriparatida vieron la progresión o la curación de la osteonecrosis mandibular. Entonces se cree que probablemente en un futuro, en algunos pacientes que desarrollen osteoquimionecrosis por los bifosfonatos o por los anticuerpos monoclonales, esta puede ser un tratamiento prometedor para atender a estos pacientes. Aquí vemos en este esquema, pues cómo es que hay una estimulación, un contacto directo entre macrófagos, osteoblastos, osteoclastos, cómo entre ellos se comunican por medio de proteínas y dónde es que actúan los diferentes medicamentos de acuerdo a esta cascada de señalización. En este cuadro comparativo les pongo de los medicamentos que todos estos sirven para la recalcificación del hueso, que son entonces antirresortivos, como solo los bifosfonatos ya están directamente relacionados a la aparición de la osteoquimionecrosis en nuestros pacientes. En el caso de los anticuerpos monoclonales, pues faltarían estudios para darle el peso específico de riesgo. Todos los demás no tienen ninguna asociación. Inclusive, ya platicamos cómo la hormona paratiroidea, al contrario, pudiera ser un tratamiento que pudiera en un futuro darse en pacientes que desarrollen osteoquimionecrosis. En resumen, para terminar la primera parte de esta plática, nos dice que no solo entonces los bifosfonatos son medicamentos utilizados contra la osteoporosis, no solamente entonces los bifosfonatos se utilizan en estas enfermedades, también se administran, dijimos, en pacientes que están siendo tratados por cáncer. Es indispensable que el paciente sepa qué tipo de tratamiento le están dando, porque a la hora de hacerle la historia clínica, si no nos especifica con exactitud el medicamento, la dosis, el tiempo que se lo han aplicado y la vía de administración, podríamos tener problemas al atender a estos pacientes. La industria farmacéutica no está de brazos cruzados. Ellos siguen experimentando, siguen viendo qué opciones de medicamentos se pueden seguir ofertando en el mercado que tengan menos efectos secundarios. Y hay que limitar la indicación de colocación de implantes, injertos óseos en aquellos pacientes que están bajo el tratamiento de bifosfonatos o anticuerpos monoclonales. Ahora, ya hablando específicamente de la osteonecrosis mandibular, es importante saber que este es un término que se acuñó desde hace mucho tiempo en la osteonecrosis mandibular. Anteriormente se conocía que lo presentaban en pacientes que habían recibido radiación de cabeza y cuello por cáncer y nomás le ponían un apellido que era osteoradionecrosis. Pero ahora que se empieza a ver este problema en estos medicamentos, se trata de acuñar el término de osteoquimionecrosis para tratar de diferenciar en aquella necrosis
de los huesos maxilares que estén asociados a la radiación y aquellos que estén asociados a medicamentos. ¿Cómo se define una osteonecrosis en la mandíbula? Bueno, se define como aquella necrosis de los huesos, tanto maxilar como mandíbula, que están asociados al uso de medicamentos y que vayan a tener una exposición de hueso, ya sea espontánea o después de un tratamiento quirúrgico, y que no ha curado entre 3 y 6 semanas, después de haber realizado, lógicamente, la atención médica. El paciente no debe de haber recibido radioterapia de cabeza y cuello, porque si recibió radioterapia, probablemente sea más bien una osteoradionecrosis. La osteonecrosis ya habíamos mencionado que ya se conocía, pero en el caso de los bifosfonatos se conocía el riesgo por vía endovenosa. Pero posteriormente, cuando salió la vía oral, también se ha utilizado o se ha reportado casos de presentación de la osteoquimionecrosis. Cabe mencionar que la vía endovenosa es la de mayor riesgo. La vía oral lo presenta en menor porcentaje, pero presenta el riesgo. Lamentablemente, la evolución y tratamiento de este problema no se tiene del todo claro. La necrosis de los maxilares está entre una incidencia entre el 1 y 12% de ellos. Los mayores casos se presentan en la mandíbula, cerca del 70% de estos casos. Y clínicamente el 31% de los pacientes va a pasar de manera asintomática, quizás con la exposición de hueso, pero este hueso sin dolor. Pero si continúa la enfermedad, puede cursar con movilidad dental, fístulas cutáneas, fístulas orales, sensación de anestesia, disestesia, úlceras, infección, tumefacción. Tiene un espectro muy grande de presentaciones. Aquí les muestro algunos casos. Un paciente que después de la extracción dental, pues hubo la exposición asintomática, totalmente sin dolor de la cortical. Igualmente aquí está otro paciente después de la extracción. Este fue de una manera espontánea. Aquí se le expuso la cortical lingual a este paciente, les repito, de manera espontánea, sin ningún tratamiento quirúrgico previo. Aquí sí fue asociado a una extracción. Aquí podemos ver el alveolo totalmente vacío. Posterior a colocación de implantes, vemos entonces que estos pacientes no son candidatos a implantes, o siendo portadores de prótesis removibles, aquí asociado a la exposición de una prótesis removible total superior y aquí una removible parcial inferior. Que cabe mencionar que vean cómo se delimita con claridad lo que es la base de la prótesis en un paciente desdentado posterior. Esto se presentó en pacientes que son portadores de estas prótesis removibles que son elásticas. Entonces, estos pacientes no son, es más, estas prótesis no deberían de utilizarse en primera y en segunda menos en estos pacientes. Les muestro dos casos. Este fue donado y le agradezco al doctor Alberto Gil que me lo proporcionó, de un paciente que llegó a su consulta. Él trabaja en el seguro, en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, después de que en su clínica le hicieron las extracciones. Y no es que la hayan hecho mal, no, pues el paciente necesitaba que le hicieran estas extracciones. Lamentablemente no hicieron la historia clínica adecuada para darse cuenta que este paciente, que era un paciente varón que tenía cáncer de próstata, estaban administrando bifosfonatos. Y este otro, que fue un caso que lo vieron en el Instituto Jalisciense de Dermatología, en el cual también una historia semejante a la anterior, un paciente masculino con cáncer de próstata y con la presencia de estos alveolos, esta necrosis de la mandíbula, que puede llegar a ser completa y por ende, pues, la pérdida de esta estructura ósea. Radiográficamente no hay una imagen radiográfica que nos ayude a sospechar de este problema. Algunos hablan que puede verse desde un aspecto jaspeado, como lo muestra en el caso de otro tipo de infecciones en el hueso, pero no hay un dato especial. Aquí les muestro dos ortopantomografías de dos pacientes diferentes.
ambos les habían dado bifosfonatos y vemos los procesos el alveolo totalmente vacío, pero de un paciente que posteriormente desarrolló osteoquimionecrosis. O dos radiografías periapicales de dos pacientes totalmente diferentes que se presentaron por un dolor dental, se le dio tratamiento dental y pues lamentablemente debutó con la osteoquimionecrosis. Las tomografías en algunas ocasiones pueden ser más útiles, podemos ver esta destrucción del hueso, puede o no formarse lo que son los secuestros óseos. Algunos de ellos van a presentar fístulas en la piel. Estas fístulas van a estar drenando, lógicamente, un material purulento. Y bueno, aquí les muestro algunos artículos donde este artículo nos dice, bueno, en qué pacientes se les puede o no poner implantes. Y en el caso de los bifosfonatos, se concluye que no se deben de poner implantes en estos pacientes. Aguas, por favor, no se pueden poner implantes en estos pacientes. En este otro artículo les muestro que ya está en la literatura qué enfermedades sistémicas afectan a los pacientes con implantes óseos. Y ya vemos que está el tratamiento con bifosfonatos endovenosos, no saca al paciente totalmente la posibilidad de ponerle unos implantes. Pero lo peor ocurre cuando sale este artículo, es relativamente nuevo, salió en el 2017, en donde se los platico rápidamente. A este paciente le pusieron implantes, ya esperaron el tiempo adecuado para la osteointegración, lo rehabilitaron, empezó a cargarse pues ya protésicamente estos implantes, le empezaron a administrar bifosfonatos y desarrolló osteoquimionecrosis. Entonces, no tenemos la plena seguridad que aquel paciente que ya tenga implantes, que esté bien osteointegrados, no vayan a desarrollar este problema cuando le empiezan a administrar los bifosfonatos. Ha habido varios intentos de cómo clasificar a la osteoquimionecrosis. Esta es la clasificación española, que es la que más se le ha dado énfasis, y vemos que hay pacientes en estadio 0, 1, 2 y 3. Y se los voy a ir platicando cada uno de ellos. Cada uno tiene su protocolo de manejo. En primero, bueno, todo paciente debe ser interrogado e investigado en la historia clínica si ha recibido antirresortivos. Todo paciente, en caso de que haya tomado antirresortivos, debe ser informado sobre la posibilidad de desarrollar este problema o esta complicación. Y todo paciente que va a iniciar a tomar antirresortivos debería de enviarse primero al odontólogo para nosotros como odontólogos quitar todo foco probable de infección y que en mínimo 10 años no vaya a ser necesario realizarle un tratamiento quirúrgico. Existe un examen de laboratorio, el único, no es tampoco la panacea, porque todavía faltan muchos estudios para saber si va a ser del todo, nos va a ayudar para saber el riesgo, que es el telopéptido C terminal del colágeno tipo 1, o también llamado beta-cross-labs. ¿Qué es lo que mide este examen? Bueno, una vez que el osteoclasto empieza a reabsorber el hueso, dijimos que dejaba como una red, una malla, esta malla del colágeno tipo 1. Este colágeno tipo 1, una vez que se ve expuesto a ciertas proteínas, lo empiezan a degradar. Conforme se lo empiezan a comer, empieza a quedar los extremos del telopéptido C terminal del colágeno tipo 1, queda expuesto y circula en la sangre. Entonces, este examen mide la cantidad del telopéptido C terminal de este colágeno circulando en sangre. Si los valores son por arriba de 150 picogramos por microlitro, este paciente tiene un riesgo mínimo o no tiene riesgo. Pero si está por debajo de 150 aguas, este paciente tiene riesgos. ¿Ok? Entonces, para estar muy, muy cuidadosos a estos exámenes.
Y bueno, ¿qué estrategias de tratamiento tenemos? En aquellos pacientes en estadio 0, o sea, son pacientes que están tomando bifosfonatos, pero no tienen ninguna manifestación clínica. En ellos nada más es la vigilancia y la visita periódica al consultorio para estarle haciendo tratamientos preventivos y evitar un tratamiento quirúrgico. Pacientes en estadio 1, o sea, son pacientes que están tomando bifosfonatos, que tienen hueso expuesto, pero este hueso no tiene ningún síntoma. Es asintomático y no hay evidencia de infección. Se recomienda solamente la aplicación tópica de clorexidina, ya sea en enjuagues o en gel. Muchas veces son útiles tomar impresiones y hacer como tipo guardas oclusales, nada más blanditos, como los que se utilizan para el blanqueamiento, extenderlos hasta los fondos de saco, como extendemos una prótesis total, y ahí aplicar el gel y de colocar estos guardas en la boca del paciente y que quede más tiempo expuesto la superficie del hueso a este gel. En pacientes en estadio 2, son pacientes que están tomando bifosfonatos, que tienen hueso expuesto, pero este hueso expuesto sí tiene síntomas. Va a tener dolor y datos de infección. Ahí sí es importante utilizar antibióticos del tipo de las quinolonas, metronidazol, clindamicina. Muchas veces van a ser no nada más un solo antibiótico, pueden ser más de uno. Hay que estar pendientes también a que puede haber una sobreinfección por actinomices. Y esto es importante saber que este tratamiento probablemente lo demos un esquema de 1 a 2 semanas, en teoría mejora, y quizás en 6 meses lo tengamos que repetir, y esto va a ser de manera constante. Y solamente los pacientes en estadio 3, que son aquellos pacientes que tienen hueso expuesto, dolor, datos de infección, pero van a tener manifestaciones extraorales de la infección. Pueden tener fístulas en la piel, fístulas a la boca, fractura mandibular, grandes extensiones de osteólisis. En ellos son los únicos que sí está indicada la debridación quirúrgica. En todos los demás, lamentablemente, el curetaje o rotar un colgajo para tapar este hueso expuesto pudiera no ser la mejor indicación. También se ha utilizado la cámara hiperbárica en algunos de estos pacientes, nada más está contraindicado en pacientes que tengan un diagnóstico por cáncer. Y la recomendación, ya para estar finalizando la plática, es modificar todas nuestras historias clínicas. Hay que modificarlas, hay que poner preguntas específicas sobre si está tomando o no los bifosfonatos, cuánto tiempo tiene, cuál ha sido la vía de administración, etcétera. La prevención es lo mejor. Antes de iniciar cualquier terapia hay que informar al paciente sobre por qué le dan el medicamento, por cuánto tiempo lo va a tomar, cuál va a ser la vía de administración, identificar que esto sería ideal en nosotros, en nuestro consultorio, o el médico que pudiera indicar los factores de riesgo para el desarrollo de la osteoquimiocrosis, y el protocolo de higiene y tratamiento dental es lo ideal. El diagnóstico precoz también es algo que juega un papel muy importante. Hay que evitar lo más que se pueda terapias invasivas, de ahí que inclusive hasta hay una publicación ya de algunos años de la Asociación Americana de Endodoncia que ellos recomiendan, si hay riesgo de retirar un fragmento radicular por la ingesta de bifosfonatos, ellos inclusive han recomendado mejor hacerle endodoncia a estos fragmentos. ¿Para qué? Para una vez que el diente haya quedado totalmente tratado por la endodoncia, pues esperar a ver si el cuerpo lo empieza a ir eliminando. Sabemos que eso es una capacidad que tiene nuestro cuerpo. Si dejamos un fragmento después de una extracción o algo, con el paso del tiempo lo va eliminando como un cuerpo extraño. Entonces, esperar que eso llegara a ocurrir. En caso de tener que hacer un tratamiento quirúrgico, el mínimo debridamiento del hueso, la mínima manipulación de tejidos, una agresiva prevención con antibióticos, y en las prótesis que el paciente usa, retirar bordes filosos, inclusive colocar una placa, les comento así como los guardas oclusales blandos que ya les expliqué, con clorexidina en gel. Y ya por conclusión final, bueno, es una complicación relativamente nueva en pacientes con cáncer, metástasis esqueléticas y osteoporosis. Es necesario instaurar medidas preventivas en estos pacientes,
no realizar procedimientos invasivos y en caso de ser imprescindible con la debida información por parte del paciente. El riesgo no desaparece después de suspender la terapia y lamentablemente no se dispone en la actualidad de ningún tratamiento efectivo para estos pacientes. Y termino con esta diapositiva, que así es como me siento, ¿no? O sea, como en un desierto, sin ninguna sombra que me pueda abrigar contra este problema. Entonces, lo único que yo les recomendaría es, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, siempre hay que investigar los antecedentes de ingesta de estos medicamentos y en caso de que exista el riesgo, que nos firme la carta de consentimiento informado el paciente, de preferencia un familiar que lo acompañe, para que posteriormente no vayamos a tener problemas legales. Les comparto mi correo electrónico, cualquier pregunta o duda, quedo a sus órdenes. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Gracias. Sí, claro, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades. Vamos a regresar a cuadro. Y tenemos algunas preguntas, algunos saludos. Y bueno, vamos a leer algunos. Muchísimas gracias a todos y a todos por estar participando. Saludos a Perú, saludos a Argentina, saludos a Puebla. Muchísimas gracias. Saludos a Ciudad de México, Aguascalientes también. Huamantla, Tlaxcala. Y Chapala también le mandan saludos, Yucatán un saludo, muchas gracias. Nos manda saludos el doctor Norberto Brun y dice: buenas tardes, agradecemos al doctor Miguel Padilla su brillante conferencia. En esta sesión académica mensual del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares le da las gracias, un abrazo enorme y esperamos más adelante contar con su participación. Saludos cordiales, un saludo. Gracias. Saludos también a Chile. Muchísimas gracias a todos por seguir participando. Y bueno, pues les vamos a pasar las preguntas. Nos dicen, ¿qué recomendaría para un paciente que requiere algún tipo de rehabilitación? Pero como ha mencionado, tampoco es conveniente el uso de prótesis totales o parciales, como nos mostró. O sea, sí son recomendables. Nada más aquí el problema es vigilar el sellado y el que no queden traumatizando los tejidos. Sabemos que la realidad de nuestros pacientes es que les ponemos una prótesis y pues ya no regresan o creen que esa prótesis va a ser para toda la vida. Y la realidad es que sabemos que hay una reabsorción normal del proceso alveolar, la prótesis empieza a quedar floja, se empieza a desajustar y eso es lo que ocasiona el trauma en estos huesos, en estos pacientes. Entonces, aquí la situación es más bien hacer conciencia que el paciente tiene que visitar regularmente el consultorio, aunque sea portador de prótesis removible total o parcial, para estar vigilando nosotros el ajuste, que no se vaya a desajustar, que no vaya a tener áreas de traumatismo, porque el traumatismo es lo que va a ocasionar el riesgo a la osteoquimionecrosis. Claro, buenísimo, muchísimas gracias. También nos dice el doctor Osmani Guevara, un saludo. ¿Cuál es su opinión sobre los enjuagues bucales por el mecanismo de superoxidación en el tratamiento de osteonecrosis? Ok, mira, sí puede ser una opción, pero no en todos los pacientes. El problema está en que cualquier elemento que en algún momento, pues si se pudiera utilizar el término esterilizar, que es muy difícil, o aplicarlo en la boca, pues, pero si en algún momento utilizáramos un enjuague que disminuyera la proliferación bacteriana, o en algún momento cambiara quizás el pH o la oxigenación, con eso podríamos ayudar, pero solamente es un ayudante. Muchas veces, lamentablemente, no lo vamos a poder curar, ¿ok? Porque recuerden, si tomó bifosfonatos, pues tendríamos que esperar 10 años a que el paciente deje de estar expuesto a este medicamento que se quedó impregnado su hueso y que su vida media va a ser, les repito, más o menos unos 10 años. Quizás en un futuro, ya cuando haya más estudios, más reportes, se puede utilizar, les repito, la teriparatida como un tratamiento que ayude a curar a estos pacientes, pero mientras no salga como una recomendación, como un protocolo de manejo, les mostré solo un artículo el cual yo encontré que lo propone como un adyuvante en el tratamiento. Pero aquí lo ideal es
tratar también de evitar lo más que se pueda que se traumatice más esa zona. Porque si nos empeñamos al querer limpiar, a enjuagues y enjuagues, eso también va a estar sobreirritando la superficie del hueso y podría en algunos casos extender aún más la necrosis. Muchísimas gracias, perfecto. ¿Se debe realizar la biopsia de este hueso expuesto? No se puede realizar porque caeríamos en la situación de manipulación de hueso. El diagnóstico de ello se hace por la clínica, no hay otra manera de hacerlo. La clínica, el que sepas que el paciente estuvo bajo la influencia de los bifosfonatos, el que haya aparecido esta lesión puede ser de manera abrupta, sin ningún antecedente, o después de un tratamiento quirúrgico. Generalmente no es recomendable, porque si tomas una biopsia vas a manipular el hueso. Y el problema está en eso, en que el hueso no va a responder de manera normal al traumatismo. Entonces corres el riesgo de tomar la biopsia e ir extendiendo la necrosis. Perfecto, muchísimas gracias. También nos dicen, entonces en la osteonecrosis se da una desregulación del sistema OPG-RANKL. Sí, aquí el detalle es que en la osteonecrosis la regulación normal que tiene el osteoblasto de secretar RANKL u OPG, a la hora que el paciente toma los medicamentos, aunque la estimulación va a estar presente, esta no va a modificarse, por lo menos con bifosfonatos. Aquí el problema está en que los bifosfonatos, al quedar dentro de la composición química del hueso, este es el que va a estar matando a los osteoclastos, y al irlos matando, de ahí que disminuye la célula que reabsorbe, pero la célula que aposiciona esa está sana, esa no hay problema. De ahí que poco a poco se va a ir remineralizando. El que sí puede tener una interferencia directa sobre esta señalización son los anticuerpos monoclonales, en el cual ahí sí atrapa directamente a RANKL, porque el anticuerpo monoclonal es análogo o es idéntico a OPG, que es aquella proteína que formaba el osteoblasto. Gracias. También nos preguntan, ¿aún se sigue recomendando el uso del TSX a pesar de ser un examen inespecífico? Sí, lamentablemente es lo único que tenemos. Es lo único actualmente que tenemos como un examen que nos pudiera en algún momento acercar a la posibilidad de tener ese riesgo. Y la verdad, como es lo único que tenemos en el mercado actualmente, yo sí lo recomendaría en aquellos pacientes en el cual es indispensable el tratamiento quirúrgico por alguna razón, y es lo único que en algún momento nos pudiera dar una idea cercana del riesgo. Les repito, no es el examen, el gold standard, no es aquel examen que nos va a dar toda la luz del mundo, pero medio nos puede orientar sobre el riesgo. Gracias. ¿Qué protocolo se sigue si en la historia clínica me doy cuenta que toma bisfosfonatos y requiere de una extracción? Ok, aquí en este caso es, bueno, registrar. Aquí lo importante es que sepas que entre más tiempo esté expuesto a los bifosfonatos, más aumentan los riesgos. Hablando de los bifosfonatos, no así del anticuerpo monoclonal, que ya dijimos que este es dosis dependiente. Entonces, si necesitas hacer una extracción con estos, pues basta que lo dejes lo más posible sin aplicar el medicamento y disminuye el riesgo. En el caso de los bifosfonatos, si fuera indispensable el tratamiento quirúrgico, lo ideal es hacerlo lo más atraumáticamente posible. O sea, con una muy buena técnica, lo más limpia, lo menos que puedas traumatizar al paciente. Si tuvieras que hacer cortar hueso o hacer odontosección o algo así, con una buena refrigeración, o sea, tratándola de hacer con el menor traumatismo que se pueda. Si en algún momento no fueras especialista o tú como dentista no tuvieras la habilidad para hacer el tratamiento quirúrgico, mi recomendación es envíalo con un especialista que sí en algún momento pudiera tener esa habilidad.
de hacerlo rápido y lo más atraumático que se pueda. Muchísimas gracias. ¿Los bisfosfonatos nada más se utilizan en cáncer y osteoporosis o en alguna otra enfermedad? Sí, habíamos mencionado que ya también hay enfermedades genéticas como la enfermedad de Payet y la osteogénesis imperfecta, en los cuales se han utilizado. Y probablemente hay algunas otras enfermedades que desconozca, pero estas son las principales enfermedades donde se administra. Excelente, gracias. Habló usted sobre la vida media de los bisfosfonatos, que es de 10 años. La pregunta es la siguiente: ¿después de haber terminado el tratamiento o desde el inicio del tratamiento? Desde el inicio. O sea, desde el inicio empieza a haber la presencia del medicamento, pero de ahí se contabiliza hasta el último día que deja de tomarlos y de ahí se cuentan los 10 años. No sé si queda claro. O sea, en teoría es hasta la última aplicación del medicamento, ya sea por vía oral o por vía parenteral, de ahí se empieza a contar los 10 años. Entre más medicamento le hayan puesto, en teoría, más impregnado está este hueso del medicamento. Muchas gracias. ¿Cómo se podría manejar a un paciente con un absceso apical agudo y que esté tomando bisfosfonatos? Okay, aquí yo les recomendaría, si es posible, realizarle un tratamiento de endodoncia, pues sería lo ideal. ¿Ok? Aunque, les repito, aunque sea un fragmento, porque luego dicen, pues, ¿cómo un fragmento hace la endodoncia? Pues sí, lamentablemente no está indicado en la población en general, pero en los pacientes que tienen riesgo a desarrollar osteonecrosis, en ellos sí pudiera ser una opción el hacerle un tratamiento endodóntico, cronificar el cuadro y dejarlo en observación. Excelente, gracias. ¿Qué medicamento se recomienda para sustituir los bisfosfonatos en pacientes con osteopenia u osteoporosis? Eso lo tiene que decidir su médico. Lamentablemente yo no los administro, yo no sé cuáles son los criterios que los médicos toman para saber qué opción de medicamento le va a administrar. Lo que sí es que, bueno, yo conozco nuestra área, que es el área de cabeza y cuello y los efectos, pero eso tendría forzosamente que platicarlo con su médico y que su médico junto con el paciente pues tomen la estrategia. Ahora, aprovecho este comentario para hacerles mención. Estos medicamentos no son malos, no vengo a hablar mal de ellos. Estos son unos excelentes tratamientos, unos excelentes medicamentos. Gracias a estos medicamentos, muchos pacientes como que han sufrido un accidente no se han fracturado y por lo menos siguen caminando, siguen haciendo una vida casi normal. O sea, no vengo a satanizar estos medicamentos, no los vengo a hablar mal de ellos. El problema es que lamentablemente los médicos que dan estos medicamentos no mandan a atención dental antes de iniciar los tratamientos. Ahí está, creo, el problema, en que, aunque ellos lo saben, muchos de los médicos saben del riesgo, pero pues desconocen probablemente en qué los podamos ayudar, y como pues no saben del área propiamente de la odontología, ni cómo prevenir la caries, ni nada por el estilo, pues empiezan a administrar los medicamentos y ahí está el problema. Ya cuando el paciente empieza a tener síntomas de dolor, infección o lo que fuera, pues lamentablemente ya lleva meses o años bajo la influencia de los bifosfonatos. Muchas gracias. Te nos dicen, ¿en qué beneficiaría tomar colágeno hidrolizado? Para esto nada. Que yo sepa, no, nada. Desconozco si hay estudios que lo avalen. Yo no los conozco, pero en teoría no tendría que haber ni un beneficio ni un perjuicio, porque a final de cuentas es importante que sepan que el osteoclasto no se come al colágeno. El osteoclasto disocia la parte dura del hueso. Él no toca la parte orgánica, no toca al colágeno tipo 1. Entonces, aunque el paciente tome colágeno, pues creo que no va a haber ninguna influencia, ni benéfica ni perjudicial.
Excelente, muchas gracias. Hay varias preguntas acerca de la interconsulta, qué tan cercano hay que estar con el médico. Creo que ya de las respuestas que hemos dado ya también las abordan. ¿Los bisfosfonatos ayudan a la reabsorción ósea aplicado en bajas dosis? ¿Que se ayuda a la reabsorción? No, al contrario, están dados para inhibir la reabsorción. No creo que ayude. Al contrario, te repito, podría beneficiar, como en estas enfermedades a las que se da, para que esta reabsorción no se dé, no continúe la reabsorción. Pero que la beneficie, no, creo que no. Ahí en este caso la beneficiaría la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea ahí sí beneficiaría la aposición de nuevo hueso. También nos dicen, muy pocos médicos en diversas especialidades saben de los efectos de los bifosfonatos en cavidad oral. ¿Recomienda alguna fuente bibliográfica para dárselas a conocer? Miren, yo les voy a dar mi consejo personal. Yo cuando me veo ante estos casos, generalmente le digo al paciente, ¿sabe que acuda con su médico y que su médico me mande una responsiva por escrito? Las primeras veces que lo pedía, pues nomás me mandaban por escrito. No hay problema, pero pues me dio mala espina. Entonces lo que actualmente hago es lo siguiente. Le mando esa notita por escrito, que me mande esa autorización, pero le envío, o sea, me meto a internet, tecleo osteonecrosis asociada a bifosfonatos y les aseguro que van a encontrar muchos artículos. Casi les diría, el primero que les salga, imprímanlo y mándeselo al médico, para que el médico lo sepa. De preferencia, en nuestro caso, que hablamos español, pues trato de que sea de preferencia un artículo en español. No vaya a ser que se lo envíe en inglés y si no sabe del todo inglés, pues no logre captar lo que yo quiero que él sepa, pues. Es la manera en que yo desde mi trinchera del consultorio, he tratado de hacer, pues, esa sensibilización a los médicos. Claro, muchísimas gracias. No, y definitivamente es súper importante pues ver de una manera integral, ¿no?, al paciente. Muchísimas gracias, muy buenos comentarios acerca de la conferencia, excelente conferencia, y no sé si quisiera comentar algo para irnos despidiendo. Pues sí, aquí yo lo único que le recomendaría es estar atentos, por favor, aunque no lo vean, ahora sí que vulgarmente se dice, caras vemos, organismos no sabemos. Por favor, incluyan en sus historias clínicas preguntas específicas, no minimicen el riesgo, porque lamentablemente si se llegara a presentar el riesgo y no estás respaldado legalmente tú, corres el riesgo de que te metas en un problema legal muy grave, que al rato, pues lamentablemente tenga alguna consecuencia para ti o para cualquiera de nosotros en el ámbito profesional. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Claro que sí, doctor, excelente, y siguen los buenos comentarios. Y bueno, pues recordándoles que esta transmisión queda grabada en los medios oficiales. Cualquier cosa, síganos, ahí está toda la información, tenemos mucha información para todos ustedes en todas las redes sociales. Verifiquen que ya nos estén siguiendo, que le den like a esta sesión. Y todas las sesiones también las utilizamos con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos. Ahí pueden encontrar todo el contenido en YouTube, en Facebook, y hay muchísimos videos para todos ustedes. Vamos a poner en pantalla el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos le otorga al doctor Miguel Padilla Rosas por su valiosa participación en esta sesión online Osteonecrosis por ingesta de antirresortivos. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Muchas felicidades por el tema, excelente. Ahí siguen todos los comentarios, ahí están en los chats para que puedan contactar tanto al doctor como al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares, a quienes damos gracias porque hace posible esta charla. Gracias a nuestros patrocinadores, muchísimas gracias nuevamente, gracias a todas las ciudades, a todos los países y nos vemos a la próxima. Gracias.